nuestro tema de hoy es conocer la metodología OKR, que es la metodología que usan algunas de las empresas más exitosas del mundo, como ustedes saben. Google es nuestro principal referente, pero muchas otras más. La dinámica de nuestras sesiones acá, nosotros siempre tratamos de tener una conversación en estas sesiones, así que como les decía, por favor vayan levantando, abriendo el micrófono, abriendo la cámara y siéntense libres de interrumpir, intervenir, hacer comentarios, preguntas o lo que quieran en cualquier momento. Comentaba también hace unos minutos que estas sesiones las vamos grabando y quedan públicas en YouTube. En nuestro calendario hacemos estas sesiones los días jueves, los días viernes vamos a estar publicando en la mañana. Mañana vamos a estar publicando esta sesión en YouTube para que la puedan revisar, repasar y también compartir si ustedes quieren. Si hay alguien acá que sea consultor de empresa, muy bienvenido. Tenemos un programa de partner para los que quieran participar en nuestra página web en www.futurec.com/partner. Quien esté interesado se puede registrar para formar parte acá de nuestro club de partner. Habemos algunos partners en esta sesión también. Para quienes no me conocen, me presento muy rápidamente. Me llamo Javier Erga, soy ingeniero civil en informática, tengo 45 años, cumplidos recién este mes. Tuve mi primera empresa a los 21, me ha ido bien, me ha ido mal, he quebrado, he liderado equipos, he tenido emprendimientos, startups, soy mentor también en una incubadora en la Universidad del Desarrollo. Y bueno, con mis dolores de empresario, de emprendedor, es que encontré esta afinidad con OKR, una metodología que estuve buscando durante mucho tiempo. A lo mejor me hubiera evitado varios problemas si lo hubiera conocido antes, y bueno, el fin de esto es poder compartir esta metodología para que puedan ir haciendo avanzar a sus empresas, alineando sus equipos, definir objetivos claramente y poder lograr los objetivos, que como vamos a ver, no son cualquier objetivo los que vamos a perseguir acá, son objetivos que son importantes, son relevantes y críticos, estratégicos para nuestra organización. Entonces empezamos inmediatamente. ¿Qué es esto de OKR? Estas letritas acá, algunos la han escuchado, es bien curioso lo que pasa con OKR, porque a pesar de que es una metodología que la usan muchísimas empresas en este momento en el mundo, yo les diría que en Silicon Valley es como el estándar para las empresas que van partiendo desde que son chiquititas. De repente no es algo que todo el mundo conozca, si bien como vamos a ver es algo que partió en los años 80, ha venido tomando más revuelo últimamente en estos últimos años. Y bueno, el padre de los OKR, acá, ¿quién fue el inventor de este asunto? Tenemos acá a Andy Grove a la izquierda, de Intel. Andy Grove ya murió, tiene varios libros que pueden encontrar de management, es uno de los personajes relevantes del management, y partió con esto en Intel, en los años 70, en los años 80. Él, aparte de ser el CEO, haber pasado por varios puestos en la compañía, tenía un estilo académico, doctorado de la Universidad de California. Entonces, en el año 79 se encuentran con un desafío tremendo, que es la operación Crash, donde viene Motorola a amenazarlos en el mercado de los microprocesadores, cosa que Intel ya había vivido en el pasado, porque Intel originalmente era una empresa que fabricaba memoria, y habían tenido que salir un poco con la cola entre las piernas por la competencia de los japoneses. Entonces llega en 1979 esta amenaza de Motorola, que era una empresa muchísimo más grande, que viene con mucha fuerza a tomarse el mercado de los microprocesadores. Ahí es cuando Andy Grove, junto a John Doerr, que lo vemos bien a la derecha, en la foto de la derecha, al lado derecho de la foto de la derecha, salen a hacer esta iniciativa con la metodología OKR para reconquistar y para sacar a Motorola del mercado de los microprocesadores. Yo no sé si ustedes se acuerdan o saben, pero los Mac, estos computadores chiquititos, estas cajitas que tenían al principio con la pantallita chiquitita, y después, varias generaciones más, tenían procesador Motorola. Bueno, después de la operación Crash, eso cambia, y hoy en día nosotros vemos que Motorola no está en el mercado de los microprocesadores. Intel desplegó esta operación alineando sus equipos en las oficinas en 70 países. Y luego de eso, John Doerr, que había llegado a trabajar con Andy Grove, había pasado también por varios puestos en la empresa, se sale después de Intel, hace sus cosas durante varios años, y en el año 99 llega una pequeña empresa que tenía 30 funcionarios, y este tema de que tenga 30 funcionarios es un dato sumamente importante para lo que vamos a hablar hoy acá, que funcionaba en un strip center, arriba de una heladería,
se junta con el fundador, con Larry Page, con Sergey Brin, y les dice, mira, yo acá vengo a invertir, invirtió cerca de 12 millones de dólares, pero mi principal razón de estar acá es enseñarles OKR, la sabiduría, el aprendizaje que obtuve de mi maestro en Intel. Y bueno, la historia de Google ustedes ya la conocen, dentro de estas últimas décadas pasa a ser una de las empresas más valiosas del mundo, y siempre, como dice en el libro John Doerr, ya vamos a ver la tapa del libro acá para que lo puedan conseguir, quien esté interesado en profundizar en estos temas, OKR corre por la sangre de Google. Y todas las cosas que han logrado y que han hecho, principalmente se han gestionado con la metodología OKR. ¿Por qué les digo que es importante comentar que esto partió cuando Google tenía 30 empleados? Porque claro, hoy en día uno dice, Google, una tremenda empresa, monstruosa, gigante, yo soy chiquitito, yo no soy Google, nosotros somos un par de personas, o incluso a lo mejor yo trabajo solo. Esta metodología les va a servir igual. Y acá tenemos el ejemplo muy vívido de cómo Google la pudo aprovechar desde sus inicios cuando eran también una empresa muy chiquitita. También esto lo usan empresas que son muchísimo más grandes. Entonces, ¿qué es esto de OKR? Yo les diría que si tuviéramos que definirlo, alguien levantó el micrófono, parece que quisiera comentar algo, ¿no? Si yo tuviera que definirlo, les diría que esto es una metodología que tiene el propósito de establecer objetivos, medirlos y lograrlos. Pero como decía antes, no cualquier objetivo. No los objetivos fáciles, no esos que se hacen rápido, o no los que hacen las personas solos dentro de la organización, sino que los objetivos más relevantes, más estratégicos, y que naturalmente, y esta es la parte más importante, diría yo, son objetivos que al lograrlos, tú no solamente logras el objetivo y sientes la satisfacción y recibes el beneficio de haber logrado ese objetivo, sino que adicionalmente tú dejas instalada una capacidad adicional dentro de la compañía que va a permitir que la compañía vaya creciendo y vaya mejorando durante el tiempo. Entonces es una metodología que la vamos a ir ocupando, y Google la ocupa de manera iterativa, para ir construyendo nuevas capacidades, instalando niveles de desempeño superior, y cada trimestre irlo mejorando, para ir mejorando la empresa, para ir haciéndola más competitiva, más eficiente, mejor, como diríamos en Chile, más bacán, ¿cierto? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer en este punto? Bueno, tenemos acá entonces en pantalla también el libro de John Doerr, que, bueno, después de Andy Grove, yo diría que hoy en día, bueno, John Doerr todavía está vivo, Andy Grove murió hace un par de años, él es el máximo exponente y es de la pandilla de las empresas grandes en Silicon Valley, anda por ahí en ese ambiente, y como él dice, bueno, las ideas son fáciles, la ejecución es acá lo importante. Entonces, esta es una metodología que está muy orientada a ejecutar, es algo, como ustedes van a ver ahora, muy práctico, muy concreto, muy específico, para permitir que se vayan logrando estos objetivos relevantes y vayamos instalando nuevas capacidades dentro de la organización. Algunas de las empresas que lo usan son montones, muchísimas empresas, de todo tipo, pero acá para que usted, esta lámina siempre me genera un poco de conflicto, porque acá tenemos empresas, puras empresas que son tremendas, Netflix, Amazon, Microsoft, etcétera, Facebook. Pero como les decía antes, no hay que perder de vista que esta es una metodología que una de sus características es que aplica en distintos ambientes, en empresas de distintos rubros, acá vemos principalmente empresas de tecnología, pero esto se puede aplicar en cualquier lugar donde tú quieras establecer objetivos, lograrlos para poder instalar capacidades nuevas, donde naturalmente esto saca más brillo, saca más provecho cuando hay un equipo de trabajo que va a poder ser alineado y trabajar colaborativamente gracias a esta metodología. Entonces, John Doerr en su libro trae este concepto, el de los superpoderes de OKR, que yo lo encuentro genial, digamos, como lo plantea. Trae dos conceptos que son geniales, así como él los escribe en el título, ya son geniales: los superpoderes de OKR y el pastor OKR, que les voy a contar un poquito del pastor OKR en un par de láminas más. Entonces, ¿qué es lo que dice John Doerr en su libro? Dice, mira, las organizaciones que usan esta metodología van a poder comprometerse seriamente con las prioridades. Yo diría que ese es un tema bien interesante, porque normalmente vemos que una organización de repente tiene ciertas iniciativas, y esas iniciativas a veces cambian de prioridad,
se ejecutan a media, no, mejor hagamos esto otro, se diluyen muchas veces. Entonces, mantener vivo el objetivo durante el ciclo, durante el trimestre, pasa a ser algo fundamental. De modo que tú puedas darte la oportunidad de perseguir ese objetivo seriamente y lograrlo. Y como decíamos, es un objetivo que va a terminar siendo muy importante para la organización, no es cualquier cosa. Entonces, mantener vivo este objetivo durante el periodo. Más encima hay estudios que dicen que una de las razones más fuertes por las cuales los empleados sienten algún grado de insatisfacción donde trabajan, tiene que ver con los objetivos difusos y cambiantes. Entonces acá vamos a blindar que nuestros objetivos vayan cambiando, que cambiemos el foco, vamos a mantenernos comprometidos con lo que dijimos para poder tener una conclusión, ya sea exitosa, ojalá, o en el caso que hayamos fracasado, poder capitalizar ese aprendizaje para poder ocuparlo en los siguientes ciclos. La alineación, transparencia y conexión con el equipo es el segundo superpoder que le habla en el libro. Y esto tiene que ver con cómo hacemos que la gente trabaje en conjunto, cómo se apoyen entre ellos. Y esto bajo el concepto de que, claro, nosotros si vamos a ir a buscar estos objetivos que son difíciles de conseguir y son tan relevantes, normalmente vamos a estar trabajando con muchas personas. Y lo que prima acá es que tenemos que tener la comprensión de que si es que la cadena se corta en algún eslabón, vamos a perder la posibilidad, probablemente vamos al menos poner en riesgo la posibilidad de cumplir este objetivo tan importante. Entonces, acá la idea es que esto lo vamos a trabajar en equipo. Nos vamos a ayudar entre las distintas personas que formamos parte de la organización para poder cumplirlo. Nos vamos a ir apoyando, vamos todos en el mismo bote, entonces no podemos dejar que el bote se desvíe ni se hunda porque nos hundimos todos juntos. Por otro lado, el tercer superpoder le indica el seguimiento de las responsabilidades, y no en el sentido de que vamos a ir a amonestar a quienes no cumplan, sino que lo que vamos a buscar es entender quién es el que tiene cada pieza, cada parte de este objetivo, y poder ir a apoyarlo. Y finalmente, estírate para lograr lo increíble, y bueno, acá Google es un tremendo ejemplo de eso, de todas las cosas locas que hacen. Yo siempre en estas charlas me gusta comentar, por ejemplo, del Street View, cómo ellos desplegaron autitos en todo el mundo que recorrieron todas las calles del planeta para poder formar imágenes que tú ahora puedes entrar al Google Maps y ver cualquier lugar del mundo, prácticamente recorrerlo virtualmente. Si alguien me hubiera dicho que hay que poner un auto, recorrer todas las calles del mundo, yo hubiera pensado que estás completamente loco. Bueno, sigo pensándolo de hecho. Y resulta que la locura la hicieron, pues más encima les resulta. O por ejemplo, cuando se propusieron en un OKR, que se demoraron cerca de 6 años, si mal no recuerdo, en cumplir para lograr una visualización de 1.000 millones de, 1.000 millones de horas de video al día en YouTube. 1.000 millones de horas de video al día, un número que yo ni siquiera lo alcanzo a entender. Objetivo logrado. Google llama a ese tipo de objetivos, estos objetivos locos, como les digo yo, los objetivos aspiracionales. Y vamos a ver que hay dos tipos de objetivos, los comprometidos, que son los que vamos a estar trabajando acá más concretos nosotros, y por otro lado, estos objetivos que son más aspiracionales, más complicados, son todavía si yo los logro voy a... tenemos varios ejemplos acá, no sé, pues Elon Musk que quiere mandar cohetes a Marte, ese tipo de cosas estamos hablando. Nosotros acá vamos a partir de una manera mucho más terrenal, buscando estos objetivos comprometidos, pero interesante comentar que esta metodología también sirve para buscar estas locuras más grandes. Si me preguntan a mí, aparte de estos superpoderes, y creo que lo que voy a comentar está incluido dentro de estos superpoderes que habla John Doerr en su libro, lo que tiene interesante esto es que te hace en el análisis y en la planificación, y ya vamos a ver en los 4 pasos cómo se hace eso, te obliga de alguna forma a expresar tus objetivos de manera inequívoca. Y que todo tu equipo, toda tu empresa, entienda claramente qué es eso que se quiere lograr. Pero inequívocamente digo, porque le vamos a terminar poniendo números a las cosas. No va a ser algo solamente emocional, que también lo vamos a tener acá, pero también vamos a terminar poniéndole nuestras métricas de efecto, que nos va a permitir entender específicamente qué es lo que queremos lograr, y al mismo tiempo, qué cosas son las que tenemos que hacer para poder lograr esto. Entonces, cuando tú te haces el ejercicio de plantear esto, comunicarlo en toda la organización y seguirlo durante todo el trimestre, es realmente transformador para la empresa. Las empresas empiezan a ver que logran cosas que durante mucho tiempo habían tratado, o a lo mejor ni se habían tratado, ni se habían atrevido a tratar, empiezan a lograrla.
Entonces, ¿qué es este acrónimo, estas letritas de OKR? Y esto viene de dos conceptos. Por un lado, la O del objetivo, objective, y por otro lado, el key result del KR, que son las dos piezas que nosotros vamos a ocupar para medir, por un lado, el seguimiento de nuestro objetivo, de nuestra métrica de efecto, y por otro lado, el cómo, que yo les decía. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que se logre esta métrica de efecto? Entonces, el objetivo finalmente es lo que nosotros esperamos lograr. En algunas ocasiones, muy comúnmente, ese objetivo es un objetivo que es más de carácter emocional. Quiero la satisfacción, aumentar la satisfacción de mis clientes, quiero ser el líder del mercado, quiero tener un servicio de excelencia, cosas que a lo mejor no tienen el número ahí directamente, y a veces tienen el número directamente. Quiero aumentar las ventas en el 20%, quiero mejorar el Net Promoter Score, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora esto, nosotros lo vamos a gestionar a través de los Key Results, de los resultados clave, que son los que indican cuáles son las acciones que nosotros vamos a ir midiendo para que este objetivo, ya sea emocional o numérico, se cumpla dentro del trimestre. Y esto dentro del trimestre también es interesantísimo, porque cuando tú empiezas con la planificación de OKR, lo primero que le pasa a las compañías, las organizaciones que empiezan a trabajar con esto, es que el ejercicio los obliga a reflexionar acerca de cuántas cosas realmente pueden lograr dentro de un trimestre. Y uno empieza, ve también en las organizaciones que de repente está lleno de objetivos. Y resulta que si estamos llenos de objetivos, como vamos a ver, no vamos a lograr ninguno. Entonces, este objetivo de mayor impacto, el OMI, lo llamamos acá, y vamos a estar repitiendo ese acrónimo bastante, es el objetivo de mayor impacto, que nosotros establecemos para lograr dentro del trimestre, se subdivide en objetivos, en los subobjetivos o objetivos específicos. A veces este OMI puede ser de carácter emocional, a veces puede ser numérico, como decía, pero en el caso de que sea de carácter más emocional, nosotros de todas maneras vamos a ponerle el número y vamos a hacerlo algo mucho más específico dentro de los subobjetivos. Siempre vamos a estar trabajando en algún nivel con una métrica medible numérica. Y después cada uno de estos subobjetivos le vamos a agregar adentro los resultados clave, que son los que nos indican cómo vamos avanzando con las acciones específicas que necesitamos para que podamos lograr cada uno de estos subobjetivos, y a su vez, cuando los logremos, lograr el OMI. Cabe acá destacar que los resultados claves no es una lista de tareas, sino que probablemente son ciertos factores específicos que, pues, obviamente que van a incluir tareas, pero yo me voy a dedicar a medirlo de manera acumulada. No voy a tener acá la lista completa en el OKR, sino que voy a ir buscando entenderlo numéricamente, porque una de las cosas que dice John Doerr, y que decía Andy Grove también, es que esto para que funcione humanamente tiene que ser sencillo, tiene que ser simple, tiene que ser fácil de usar. Cuando vamos a hablar de la reunión de seguimiento OKR, pero esa reunión normalmente no debe durar más de media hora a la semana. Entre media, una hora, dependiendo cómo sea la organización, la cantidad de personas, pero tiene que ser algo súper ejecutivo. Entonces, vamos a ir buscando entender cómo van avanzando cada uno de los resultados clave, cómo eso va empujando a cada uno de los subobjetivos y eso cómo contribuye al cumplimiento del objetivo de mayor impacto. Esto normalmente, y digo normalmente porque es flexible, se ejecuta en un trimestre. O sea, lo que nosotros hacemos, y acá en esta diapositiva tenemos el esquema de un trimestre, donde yo estuve, este es el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, donde yo estuve planificando durante diciembre probablemente, y estuve ejecutando durante estos 3 meses. Y digo que es flexible porque normalmente cuando una compañía o una organización empieza a usar la metodología, nosotros a veces sugerimos que hagan lo que llamamos el trimestre corto, que planifiquen y ejecuten todo en 3 meses en vez de en 4. Porque OKR es algo que el equipo empieza a sacarle más provecho cuando tiene experiencia en su uso. Entonces queremos que el primer trimestre puedan planificar, probarlo rápidamente e ir a hacer una planificación mucho mejor, habiendo tenido la experiencia de haber ejecutado el trimestre entero. Hay ciertas ocasiones donde también puede ser más largo, pero el estándar es un trimestre. Y esto se mueve de esta forma, digamos. Voy a preparar el ciclo,
voy a analizar mis subobjetivos, lo voy a validar, voy a definir los resultados clave, lo voy a comunicar a la organización, lo vamos a planificar en conjunto, pero eso lo vamos a comunicar al resto de la organización que no participó activamente en la planificación. Voy a llegar al final del trimestre y voy a hacer una retrospectiva y calificación donde vamos a ocupar esta información de cómo nos fue, ya que hay mucha similitud con las metodologías ágiles, para poder planificar de mejor forma el trimestre siguiente. Entonces, esta retrospectiva y calificación vendría a estar por acá. En el trimestre anterior hubiera estado por acá, en la mitad de diciembre. Yo voy a ocupar todo el conocimiento que obtuve de esta ejecución para poder planificar de mejor forma mi trimestre que subsiguiente, digamos. Y acá esto es interesante entender que, y es una pregunta bien típica que me hacen, ¿cómo esto coincide o no coincide con la planificación estratégica? Y bueno, acá vemos, dependiendo del tipo de empresa, hay algunos que lo tienen muy claro, tienen trabajo muy detallado, hecho, hay algunos que no tanto, pero en el caso que lo tengan hecho, normalmente lo que ocurre es que yo voy a tomar un pedazo, una porción de mi planificación estratégica y lo voy a bajar a nivel de OKR para poder ejecutar de manera eficiente, lograrlo, aprovechar los superpoderes y poder instalar una capacidad adicional dentro de la organización que en la medida que voy avanzando en los distintos ciclos va a permitir que tenga una empresa mucho mejor. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? ¿Nadie? ¿Está todo clarísimo? ¿Maravilloso? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿Fantástico? A mí me gustó lo que hiciste hincapié en el tema de los plazos, Javier, del tema de los 3 meses versus 4 meses. Muchas veces nosotros estamos estructurados por las compañías a manejar otros plazos, incluso muchas veces más largos, semestres, half, años incluso. Entonces, claro, una de las cosas interesantes de esta metodología es que es mucho más rápida, no quiero decir ágil para confundir los términos, es mucho más rápida en ese sentido. Busca quick wins, busca foco, y como decías tú, apalancarse sobre la experiencia y ojalá generarla rápido. Yo creo que ese es un punto siempre digno de destacar de los OKR, porque los diferencia de alguna forma de los KPI o de algunos otros indicadores. Absolutamente, 100%. Y acá, por ejemplo, no sé, tenemos un cliente en México que tiene una empresa de un tamaño bastante considerable, te diría yo, y ellos manejan varios niveles de planificación. Por ejemplo, tienen uno, el BHAP, que lo sacan del libro del Scale Up, de esa metodología, que es su objetivo a 5 años. Después eso lo bajan a algo que lo llaman la estrella polar, que es el objetivo del año en curso. Y después esa estrella polar se subdivide en OKR para cada trimestre. Y después eso, como ya vimos, se subdivide en objetivos y eso le agregan adentro los KR, entonces al final, ya en el nivel que están ellos, tienes una visión muy clara de cómo la estrategia va en el largo y cómo va también en la trinchera, en el día a día, en la batalla de cada momento, para poder ir alcanzando este objetivo. Y como decía, principalmente esto se trata de ir haciendo crecer a la empresa, a la organización, haciéndola más eficiente. Y te hablo acá, normalmente acá estamos gente que somos de empresa, pero también esto sirve para organizaciones sin fines de lucro. Yo pienso, no lo he visto, pero pienso que teóricamente podría servirle a alguna unidad del gobierno. Cualquier cosa que quiera buscar objetivo relevante, van a poder ocupar la metodología. Así que muchas gracias por tu comentario, Rodrigo. ¿Más preguntas? Perdón. Ok. Entonces vamos a hablar de cómo se echa a andar esto. Vamos a pensar que cada trimestre nosotros vamos a ir ejecutando 4 pasos principales para echar a andar nuestra metodología OKR, para poder ejecutar, digamos, y ir logrando el cumplimiento de estos objetivos. El primer paso va a ser establecer el objetivo de mayor impacto, que ya vamos a ver que normalmente lo más sano para un trimestre es tener un objetivo de mayor impacto. 2 a lo mejor, pero no más que eso. Pero que después este objetivo de mayor impacto, que muchas veces este objetivo emocional,
aspiracional, o a lo mejor es un objetivo numérico, pero es algo relevante, difícil de conseguir, lo vamos a subdividir en objetivos específicos, que van a tener sus métricas de efecto, donde vamos a decir, dentro del trimestre, yo quiero llevar esto de tal número a tal número, quiero aumentar las ventas de 10 a 12, quiero mejorar el tiempo de atención, de bajarlo por promedio de 5 minutos a 3 minutos, o quiero aumentar el Net Promoter Score o la satisfacción del cliente, o quiero abrir una sucursal en otro país, o quiero desarrollar un producto nuevo, o etcétera, etcétera. Algo que voy a poder medir concretamente y que me va a permitir entender a través del cumplimiento de estos objetivos que son con métricas de efecto, si finalmente yo fui capaz de lograr este objetivo de mayor impacto o no. El ejemplo típico de esto, para entender lo del objetivo emocional, es, no sé, pues la empresa que dice quiero ser el líder del mercado. Un OMI súper común, perfecto para poder gestionarlo en OKR, pero yo lo que te pregunto ahí es, ¿qué significa ser el líder del mercado? ¿Significa que vamos a hacer desaparecer a toda la competencia? ¿Significa que voy a aumentar la participación en un 2%? ¿De qué estamos hablando? Entonces, eso se explica a través de los subobjetivos donde ya están las métricas de efecto propiamente tal. A esos subobjetivos le vamos a agregar los resultados clave y después, durante el periodo, vamos a estar ejecutando. ¿Sí? Así que esos son los 4 pasos, bien simples. Así que vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno para que podamos entender de qué se trata. El paso 1, entonces, establecer el objetivo de mayor impacto, el OMI, como yo les decía. Entonces, este OMI es algo que la organización quiere cumplir para ir construyendo su desarrollo, su crecimiento, ir aumentando su nivel de desempeño, su competitividad, sus capacidades, sus competencias, que normalmente, si es que este OMI es un objetivo que lo puede lograr un departamento o una gerencia sola, bueno, a lo mejor si es una gerencia pueden tener su OKR de la gerencia, pero normalmente es algo que va a involucrar muchos esfuerzos, muchos recursos, muchas personas. No es algo que yo llegue y lo haga así, una persona sola en una esquina lo puede lograr. Si es que es así, eso no califica para OKR. Normalmente acá lo que principalmente vamos a buscar es la alineación del equipo para que al habernos comprometido con este OMI lo podamos lograr todos juntos. Como los vikingos que van ahí en el barco, todos remando juntos, camino ahí a saquear, a robar, etcétera, pero van todos ahí alineados, todos juntos, nadie está mirando por otro lado, se le pierde el pan, no, es un trabajo colaborativo totalmente. Porque normalmente, ¿qué es lo que nos impide esto? Por un lado, la falta de claridad. Cuando yo expreso mi objetivo así en prosa, sencillamente, en texto, sencillamente, o lo planteo en una conferencia de la empresa, en una charla, en una presentación, normalmente deja algunas dudas. La gente lo entiende de distintas formas. Entonces, esta falta de claridad nosotros la vamos a atacar a través, como decía antes, de las métricas de efecto, de ponerle número a las cosas. De modo que todos tengamos clarito a lo que tenemos que lograr. Ahora, esta métrica de efecto tiene un problema, que vamos a ver, que normalmente la información llega tarde, entonces no nos sirve mucho para ir gestionando semana a semana. Por ejemplo, una empresa que tiene como objetivo aumentar la rentabilidad. ¿Cuántas veces al año puedo yo calcular la rentabilidad? Normalmente la calculo una vez al año cuando pago impuestos. Si soy una super empresa, lo hago una vez al trimestre porque tal vez tengo que reportar a los accionistas o no sé qué. Pero de ninguna forma voy a estar calculando la rentabilidad semana a semana, es imposible. O el esfuerzo es descomunal. Entonces, pero bueno, vamos a ocupar estas métricas de efecto para poder explicar claramente de manera inequívoca qué es eso que estamos tratando de lograr. Y por otro lado, el otro, y este es el enemigo, así, pero el malhechor, que nos impide lograr nuestros objetivos y hacer crecer a nuestra empresa, el famoso torbellino, lo llaman en el libro las 4 disciplinas de la ejecución. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del torbellino? No un viento que viene, se puso a llover ahora, bueno, no es la lluvia ahora que estamos recibiendo acá en Santiago, sino que es este desorden, esta urgencia, este trabajo del día a día, los incendios lo llamamos acá, no incendios de que se salió fuego, sino que bomberazos, me parece que lo dicen en Colombia, ¿o no, Andrea? ¿Cómo le dicen? Estas cosas que van apareciendo. Son por otro incendios lado, también. ok, creo que los mexicanos le dicen bomberazo.
Y por otro lado, lo que estamos acostumbrados a hacer, el trabajo del día a día, que siempre es exigente. Normalmente las empresas no cumplen sus objetivos más estratégicos no porque no estén trabajando, todos están trabajando súper duro, pero están trabajando en esas cosas que son relevantísimas, porque eso es lo que hace el negocio al final, o la gestión, que yo tengo que ir cumpliendo las actividades de todos los días y de eso se trata el trabajo, pero normalmente no nos dejan espacio para que nos podamos enfocar en esto que es relevante, es estratégico. Entonces tenemos estas dos cosas acá, la falta de claridad y el torbellino que nos van impidiendo cumplir nuestros objetivos más estratégicos. Ahora, este objetivo de mayor impacto, yo les decía antes que normalmente debiera ser 1 o 2. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a buscar que nuestro objetivo de mayor impacto sean pocos, y acá hay un estudio que también lo traen en el libro de las 4 disciplinas de la ejecución, que muestra la diferencia, el contraste entre los objetivos que una organización establece versus los que cumple. Y cuando uno lo mira la primera vez, suena un poco contraintuitivo, porque yo debiera pensar que si yo tengo más objetivos, voy a lograr más cosas, ¿sí o no? Bueno, la verdad es que es completamente al revés. Y lo que dicen ellos acá es que, mira, las organizaciones que se fijaron entre 2 a 3 objetivos, en promedio lograron entre 2 y 3 objetivos. Los que ya se fijaron entre 4 y 10, lograron menos. Lograron entre 1 y 2. Y los que ya se fijaron entre 11 y 20, no logran nada. ¿Y por qué no logran nada? Bueno, la razón es súper simple. Si yo fijo 20 objetivos, entonces no tengo más de un día al mes para trabajar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr algo si le doy esa profundidad tan superficial, digamos, tan light? Tengo que fijar pocos objetivos para que el objetivo sea claro y le pueda dar el esfuerzo necesario, conviviendo con el torbellino. Porque no es que yo voy a llegar acá y voy a decir, no, estos 3 meses no vamos a trabajar en nada, no vamos a vender, no vamos a hacer despacho, no vamos a producir, no vamos a hacer nada porque estamos buscando el cumplimiento del OMI. Eso es imposible. Tengo que convivir con el torbellino. Entonces, que esto sea algo minimalista pasa a ser súper relevante. Normalmente en este punto me preguntan, bueno, pero es que acá tenemos muchas cosas que hacer, etc. Eso se va a dar de manera natural, porque normalmente este OMI, al subdividirlo, me van a aparecer todos los subobjetivos y ahí voy a tener un objetivo en cada área, como ya vamos a ver. Y acá es importante entonces que tengamos la claridad de elegir solamente las batallas que nos hacen ganar la guerra. Acá hay que irse por el atajo normalmente. Vamos a buscar ir a lograr rápidamente, esto es algo que es rápido, como decía Rodrigo hace un rato, vamos a ir a buscar que se pueda lograr ese objetivo de la manera más rápida, más precisa posible. Así que vamos a buscar solamente las batallas que nos hacen ganar la guerra. Después vamos a tener más tiempo en el futuro para ir mejorando ciertas cosas que también pueden ir a OKR. Cuando yo esto lo comparo con la planificación estratégica, normalmente lo que pasa es que voy a elegir un pedacito para el trimestre, pero después de eso puedo continuar con el cumplimiento, la persecución de mi objetivo en los próximos trimestres. Entonces, este OMI, ¿de dónde viene? ¿De dónde saco el OMI? ¿De dónde lo voy a buscar? Normalmente en 2 lugares. Por un lado, si soy una empresa ya, una organización más avanzada, normalmente voy a ir a mirar en mi definición estratégica, en mi razón de existir, en mi why. Les recomiendo el libro El Start with Why de Simon Sinek, al que le interese, espectacular. Voy a ir a buscar en la razón más profunda por la cual la organización existe para seleccionar un OMI que, de cumplirlo, yo lo que voy a hacer es poder materializar esta visión. Eso es en las empresas que están avanzadas. Normalmente, en los que estamos en un nivel anterior, digamos, y me incluyo ahí totalmente, nuestro OMI viene del torbellino. Generalmente yo lo que voy a buscar en mi OMI es arreglar, mejorar, o hacer más eficiente tal vez, algo que ya hago. No voy a ir a buscar y mandar un cohete a Marte, como decíamos antes, o pasar un auto por todas las calles del mundo para hacer el mapa, sino que normalmente voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un montón de reclamos en la página web, tenemos que disminuir los reclamos para aumentar la satisfacción de los clientes.
Entonces, eso es algo que naturalmente viene del torbellino, de manera bastante directa. Y una vez que establezcamos este OMI, yo debo pensar, y este también es algo que le pasa mucho a las organizaciones que parten con OKR, que, lo miran, qué bueno, esto lo usa Google, fantástico, excelente, y lo que hacen es que meten toda la gestión de la empresa en OKR. Eso no funciona, porque perdemos el foco, dejamos de ser minimalistas, como decía antes. Entonces yo tengo que pensar que yo no voy a ocupar más del 20% de los recursos, del tiempo de las personas en el OMI, que si lo logro apartar ese 20%, voy a tener un impacto tremendo. Normalmente nadie logra apartar nada, ni el 0,5%. Entonces, voy a buscar separar un pedacito chico de recurso del 20 o a lo mejor el 10%, donde yo me voy a dedicar a instalar esta nueva capacidad. Que si no lo empiezo a hacer, bueno, y como son las cosas hoy en día, el avance cada vez más rápido, los cambios cada vez son más rápidos, si no me voy preparando, normalmente va a pasar el tiempo y voy a seguir el mismo estado que cuando la compañía partió, y probablemente eso me deje fuera de competencia, muy distante de mis competidores, o etcétera, de manera bastante rápida. Entonces, nuestro OMI vive en este pequeño espacio, donde cuando nosotros lo ejecutemos, vamos a tratar de aislarnos del torbellino. Ese es como el trabajo acá del OKR, aislarse del torbellino, separar este espacio, y en ese enfocarse, comprometerse, alinear al equipo para que podamos ir e instalar esta capacidad. Y la gracia de esto es que trimestre tras trimestre vamos construyendo, poniendo ladrillos, y de repente a lo mejor vamos a tener un rascacielos gigante como Google, que como decía antes es una de las 5 empresas más valiosas del mundo, que lo vamos a ir construyendo. La gracia de estos objetivos, como decía, es que van aumentando nuestras competencias y capacidades. Entonces, cada ladrillo que pongo, yo estoy mejor y después sigo construyendo desde ese punto. Preguntas acerca de el OMI. Bueno, acá les presento, este es nuestro software de gestión de objetivos OKR, el EcoKR, que lo llamamos con mucho cariño. Y si ustedes se fijan acá, este es una empresa ficticia, un restaurante que se llama Sano y Rico, de ejemplo. Este es su OMI del trimestre, consolidar las ventas y los despachos a través de Internet. Los invito a que se hagan una cuenta, los que no tengan en EcoKR, pueden entrar directamente acá en okr.futurec.com, les voy a dejar el link acá en el chat, para que se puedan hacer una cuenta, es de uso gratuito, así que ningún problema. Y una vez que lo tengan, van a poder venir acá y presionar en el botón crear objetivo de mayor impacto, va a aparecer una ventanita de este estilo, donde van a poder crear su objetivo de mayor impacto del trimestre. Si ustedes se fijan acá, tengo la configuración de los periodos. Este es un ejemplo, así que acá en teoría estoy trabajando en el primer trimestre del 2021, pero acá yo puedo venir y configurar los otros periodos, etc. Entonces, es así en el sistema como yo voy a ver mi objetivo de mayor impacto. Y acá, en el momento que estoy en este ejemplo, voy al cumplimiento relativo al 39%. ¿Preguntas? Pregúntenme algo. ¿Alguna cosita? ¿No? Nadie pregunta nada. Así puedo tomar un poquito de café por mientras. Ok, paso 2, entonces. Tengo mi OMI. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear estos objetivos específicos. Voy a tomar este OMI y lo voy a empezar a subdividir. Voy a tener varias formas de cómo subdividirlo. Pero lo importante, y este es el mismo gráfico que les mostraba al principio, donde está la estructura del OKR, lo importante es entender que mi OMI puede ser de carácter aspiracional, emocional, o puede ser una métrica de efecto. En el sistema voy a poder indicarlo, si es, de qué tipo es. Pero ahora mis subobjetivos debo estar completamente obligado a que sean métricas de efecto. Si no, esto va a quedar en algo, en un deseo solamente. Tengo que tener la capacidad de ponerle un número a esto, y este número que yo quiero alcanzar, ya sea lo que esté haciendo, aumentar las ventas, crear el producto, como decíamos, aumentar la eficiencia, hay montones de ejemplos que podemos ver, tiene que ser un valor que yo sea capaz de alcanzar dentro del ciclo, dentro del trimestre. ¿Ok? Entonces,
lo que me tengo que preguntar acá son cuáles son las cosas específicas que tengo que hacer. Esto a lo mejor lo voy a querer dividir en distintos departamentos. Mira, si yo lo que quiero hacer es aumentar la eficiencia, por ejemplo, o aumentar la satisfacción del cliente, digamos, un clásico. A lo mejor tengo que asignarle a la gerencia de servicio al cliente una parte donde le voy a pedir que contesten más rápido. A lo mejor tengo que asignarle al área de logística algo que va a permitir que se hagan los despachos de mejor forma, con menos errores. Y a lo mejor el área comercial tiene que mejorar el procedimiento de venta para que no hayan después reclamos porque le explicaron mal al cliente lo que estaba comprando. Y a lo mejor finanzas, tiene que mejorar el proceso de facturación. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Esa es como una de las divisiones típicas, que lo voy a dividir funcionalmente en las distintas áreas de la compañía. Normalmente también ocurre que acá esto lo dividimos, por ejemplo, en una empresa que tiene sucursales. Entonces yo tomo mi objetivo mayor impacto y a lo mejor hay un pedazo donde yo replico. Por ejemplo, típico, las ventas, es un clásico, y en estos tiempos que estamos más encima, es muy normal. Entonces, voy a poner el mismo objetivo de aumentar las ventas hasta tal monto, y ese objetivo lo voy a copiar y pegar para cada una de las sucursales. Ahí lo que pasa es mágico, ¿eh? Porque tú te juntas en estas reuniones de seguimiento semanal, ya vamos a hablar de eso, y lo que pasa es que llegan los jefes de las sucursales y ven que tienen problemas, que los tienen así, pero colapsados, así completamente sepultados, overwhelmed, ¿cómo se dice? Y resulta que se dan cuenta que la sucursal de al lado ya lo resolvió, se ponen de acuerdo, se toman un café después, se ayudan mutuamente, aprenden, se dan cuenta que no están solos. Es increíble lo que pasa. Y me ha tocado, he tenido la experiencia de presenciarlo, de poder articularlo en varias oportunidades, y es espectacular. Tenemos que preguntarnos entonces cuáles son los departamentos o las gerencias que contribuyen. Es súper importante entender si es que lo que estamos haciendo es una métrica continua, como por ejemplo el tiempo de respuesta, cíclica, recurrente, o lo que estoy haciendo es un proyecto. A lo mejor yo, para poder mejorar ese tiempo de respuesta, tengo que implementar un software, por ejemplo. Entonces, nosotros normalmente vamos a preferir estas métricas que son recurrentes. Pero algunas veces estoy obligado a hacer un proyecto para poder gestionar de mejor forma esas métricas. Y vamos a buscar establecer este valor objetivo, que es el que pretendemos llegar al final del trimestre. Preguntas, paso 2, subobjetivos. ¿Quién dice algo? Los dejó cansados la semana, nadie quiere hablar nada. O los tengo muy entretenidos o muy aburridos. Yo veo ahí que Josué se ríe. No, está bueno, está bueno. Creo que hay una pregunta en el chat, Javier. Ah, no la había visto. Perdón, Luis, la acabo de mirar. Gracias, Andrea. ¿Cómo lo aplico a empresas pymes chicas con facturación de 100 millones anual? ¿Eso? Mira, vamos a seguir avanzando, pero como te decía al principio de la reunión, Luis, ¿dónde está Luis? Ahí está Luis. Yo trabajo con montones de empresas que son de este tamaño, montones. Y también incluso con equipos más chicos. De repente, por ejemplo, un equipo de 2, 3 consultores, no hay ningún problema. No sé si quieres explicar más a qué te refieres con cómo lo aplico. Si estás queriendo preguntar sobre algún tema más específico o es una pregunta más general. Si quieres puedes abrir el micrófono o seguir en el chat. Pero mientras que Luis a lo mejor nos escribe, ¿alguna otra pregunta? Ok, Ahí, entonces paso... Javier, perdona. En la No, por lámina favor. anterior, para los subobjetivos, ahí uno puede irse por cualquiera de esos caminos o combinarlo, o no sé, como que ahí es mucho de experiencia también para poder llegar a la decisión final de cuáles van a ser las subdivisiones y no irse por las ramas, o porque de repente puede ser muy fácil empezar a agregar subobjetivos como loco, o también puede ser fácil abordar todo con pocos objetivos. Como que encontrar esos equilibrios o con cuál de esos puntos meterse también es un gran desafío igual.
Sí, absolutamente. Y mira, es muy a medida, Daniel, porque depende de la estructura de la empresa, depende en qué fase se encuentra con respecto a este objetivo, a qué áreas involucra. Entonces tú lo que te empiezas a dar cuenta es que normalmente un OKR, a lo mejor hay un OKR que tiene el mismo OMI varios trimestres, pero adentro de los subobjetivos eso empieza a cambiar su estructura de manera bastante radical, en algunos casos trimestre a trimestre, a pesar de que en teoría persigues el mismo OMI, pero claro, a lo mejor en este trimestre tocó abordar un cierto aspecto, después el próximo otro aspecto, entonces depende de varias variables. Y por eso yo comentaba al principio que es interesante que la empresa pueda experimentarlo, porque para terminar de entender bien cómo planificar, es súper bueno haber vivido el proceso completo, porque tú fijas tu objetivo, tus subobjetivos, tus KR, y después llegan las reuniones de seguimiento semanal y te das cuenta que empiezan a veces a pasar cosas raras. Había un objetivo que lo cumplí en las primeras 2 semanas. No estaba bien fijado. O me quedé corto y lo cumplí y no moví, cumplí los KR y no moví el OMI. No hubo buena correlación entre lo que estaba haciendo para lograr lo que quería lograr. Entonces ahí es importante ir tomando experiencia. Y obviamente nosotros acá, a quienes quieran, porque ustedes ya vieron que el software es gratis, hacemos estas charlas, así que pueden partir inmediatamente, pero quienes quieran o sientan que necesitan, nosotros estamos acá en posición de poder ayudarlos con una consultoría personalizada para poder hacer que su proceso de adopción de la metodología sea más rápido. Pero sí, tiene un asunto de experiencia que es relevante, totalmente. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Yo quisiera hacerte una consulta, perdón. Sí. ¿Qué tan bueno es implementar OKRs desde una idea? O sea, desde un comienzo, no hay un torbellino aún definido, seguro un target o hay un sueño, pero ¿qué tan bueno es implementarlo desde la idea? Maravilloso, maravilloso por 2 razones. Porque normalmente cuando uno está en fase de idea, tiende a divagar bastante. Entonces empieza a ejecutar, trata por aquí, trata por allá, y este cambio de opinión, cambio de acción, normalmente va haciendo que sea difícil persistir y finalmente lograr algo más concreto. Eso por un lado es espectacular. Ahora, si tu idea es muy nueva, yo lo que te recomendaría es que tú hagas un OKR de menos de un trimestre. Porque pues, voy a tender a pensar que si tu idea es nueva, a lo mejor tú eres la emprendedora, por ejemplo, tienes un equipo chico o estás tú sola. Entonces, al estar tú sola, vas a poder reaccionar más rápido. Entonces, es interesante hacer a lo mejor un OKR más corto. Pero es genial. Y lo segundo, que es buenísimo, de partir desde la idea, es que tú empiezas a adoptar la metodología y te acostumbras a usarla desde muy chiquitita. Entonces, cuando ya esto empieza a crecer y los problemas se empiezan a poner más interesantes, los desafíos son más grandes, tú ya traes esta herramienta en la mochila, ya la sabes usar, entonces, buenísimo. Totalmente, totalmente. Súper, gracias. Bueno, entonces, en nuestro EcoKR, ¿cómo se va a ver esto? Ustedes tienen creado el objetivo de mayor impacto, van a venir acá al lado del objetivo de mayor impacto, apretar acá el signo más, y acá pueden crear el subobjetivo. Con una ventanita así, si se fijan acá está la métrica de efecto, donde yo voy a tener una cierta unidad, por ejemplo porcentaje, acá el sistema te sugiere estas 4 cosas, pero tú puedes venir acá y escribir la unidad de medida que tú quieras, y una vez que lo guardes y los tengas creados tus objetivos, tú más o menos vas a ver esto. Entonces, si te fijas, acá teníamos un objetivo emocional, aspiracional, que es consolidar las ventas y despacho a través de Internet. Es algo que es súper difuso. ¿Qué significa consolidar? ¿Hasta dónde voy? Bueno, acá está explicado. Quiero aumentar las ventas a 1000. Quiero disminuir el costo de cada una de las ventas a través de Internet a 10. Esto tiene que ver con la publicidad pagada. Quiero disminuir el tiempo de entrega a 25 minutos. Y quiero aumentar mi Net Promoter Score a más de 9. Entonces, estos son mis subobjetivos. Cada uno de estos subobjetivos va a tener acá una persona asignada. Entonces ustedes en el sistema, cuando empiecen a trabajar con su equipo, van a venir acá a miembros, y acá van a poder invitar a las personas de su organización, para que cuando acepten la invitación, entonces, ustedes puedan ir asignándole cada uno de estos subobjetivos a cada una de las personas. Ok, entonces continuamos, paso 3.
Definir los resultados clave. Entonces, acá hay un cambio en lo que nosotros tenemos que establecer, porque hasta ahora estoy un poquito preocupado del tiempo, porque se supone que estamos hasta las 5 y son 5 para las 5, así que vamos a tratar de hacerlo rápido para los que se tengan que ir a otra actividad. Vamos a ver que el resultado clave tiene que tener ciertas características. Yo tengo que ser capaz de definir en mi métrica, tengo que ser capaz de definir el tipo de métrica. Y bueno, está el tipo de si esto es un comportamiento o un resultado, no voy a entrar en detalle eso ahora. Si es de recurrente o de una sola vez, ya hablé de eso hace un par de láminas cuando hablaba si esto es una métrica continua o es un proyecto que yo voy a hacer solamente una vez y lo voy a cumplir y nunca más lo voy a querer repetir. Por ejemplo, instalar un software, por ejemplo, cambiarse de oficina, etc. Pero el que me interesa que hablemos de la causa y el efecto. Ya lo he mencionado varias veces, pero este es fundamental. Porque resulta que normalmente la métrica de efecto, y hace unos minutos ponía el ejemplo de la rentabilidad de la organización, la métrica de efecto, y que normalmente la métrica de efecto es donde están los ojos puestos. Si tú, por ejemplo, miras cómo se valoran las empresas en la bolsa, métrica de efecto. ¿Cómo se le pagan los bonos a los vendedores? Métrica de efecto. ¿Cómo se los incentivos de los ejecutivos? Métrica de efecto. ¿Qué es lo que está preocupado el directorio? Métrica de efecto. Todo es métrica de efecto. Aumentan las ventas, aumentan la rentabilidad, ese tipo de cosas estamos hablando, de la participación de mercado, etc. Pero como la métrica de efecto llega lento, porque yo no la puedo calcular todo el tiempo, porque es compleja de calcular todo el tiempo, o sencillamente no tengo la información. Por ejemplo, lo típico, no sé, pues las empresas de consultoría, las ventas. Normalmente hay una tendencia que las ventas se cierran a fin de mes. Entonces, ¿qué hago los primeros 3 meses del mes si yo no sé qué estoy vendiendo? Pero de alguna forma estoy avanzando, estoy teniendo reuniones, estoy trayendo clientes potenciales nuevos. Esas son mis métricas de causa. Si yo quisiera, por ejemplo, ponerlo con un ejemplo más coloquial, bajar de peso, es la métrica de efecto. Supongamos que yo quiero bajar 10 kilos, métrica de efecto. ¿Cuál va a ser mi métrica de causa? Según algunos, la cantidad de ejercicio y las calorías que como, por ejemplo. Ahí está la métrica de causa. Entonces, mi resultado clave debe obligatoriamente ser una métrica de causa. Y la complejidad que tiene establecer una métrica de causa es que nosotros normalmente no estamos acostumbrados. Porque el mundo gira en torno a las métricas de efecto. Eso es lo que les importa a todo el mundo, el resultado final. Pero la métrica de efecto no me facilita para nada la gestión, porque normalmente no tengo la información semana a semana. Y para mí, lo más importante de todo lo OKR lejos es lo que pasa cuando me reúno semana a semana con el equipo de trabajo a revisar estas métricas de causa. A poder entender, mira, ¿sabes qué? Hay una persona acá que no está pudiendo cumplir su OKR, tenemos que ir a ayudarlo porque si no se nos cae el objetivo completo y el bote se hunde con todos arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la métrica de causa es un tema acá que es muy sensible y yo les diría que es parte de las claves del éxito de poder gestionar bien el OKR. Entonces, ¿qué es lo que buscamos de nuestras métricas de causa o resultados clave? Vamos a ocupar ese término de manera intercambiable, lo considero prácticamente un sinónimo. Primero, que sea predictiva, en el sentido de que si yo cumplo mi métrica de causa, empuje el logro del objetivo. Yo podría tender a pensar, por ejemplo, que para vender más, tengo que traer más clientes potenciales de mi publicidad en Facebook, por ejemplo. Esa podría ser una de mis métricas de causa. Va a depender, hay ciertas veces, no quiero entrar en mucho detalle, pero hay ciertas veces que en un trimestre puedo considerar algo una métrica de efecto y el próximo una métrica de causa, pero eso ya es más avanzado. Pero en general eso. Por ejemplo, en las 4 disciplinas de la ejecución traen un ejemplo de una empresa de venta de zapatos, así de retail, del mall, que para vender más, lo que ellos se propusieron era que cada vendedor tenía que mostrar 3 pares de zapatos adicionales del que había consultado el cliente. El cliente entra a la tienda, oiga, ¿me muestra ese zapato de la vitrina ahí, ese mocasín? Sí, señor, se lo pasa. Tome, mire, le traje estos otros 3 que a usted le pueden gustar. Pareciera ser que si yo muestro más zapatos, vendo más. En el caso de ellos fue efectivo. Entonces, a eso vamos a llamarlo que es predictivo, que tiene una alta correlación el cumplimiento del resultado de la métrica de causa para empujar, para forzar el cumplimiento del efecto de mi subobjetivo y finalmente de mi OMI. Tiene que ser influenciable, tiene que ser algo que yo pueda manipular. Si por ejemplo viene una empresa y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero producir más cereza. Ya, perfecto. ¿Y de qué depende?
depende de que llueva más. Eso no es una métrica de causa, no es un resultado clave, porque yo, hasta donde yo sé, no tengo cómo hacer que llueva más o menos. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser algo que yo pueda, con mi acción, influenciar, alterar su desempeño, alterar su comportamiento. Y como les decía, son complicadas porque normalmente son contraintuitivas, no es lo que estamos acostumbrados, porque todo el mundo gira en torno a las métricas de efecto. A veces pueden parecer simples. Ah, pero ¿cómo solamente con eso de mostrar 3 zapatos más voy a vender más? No, no creo, pues, no sé. A veces puede ser difícil medirla. En ese ejemplo de los zapatos es interesantísimo, porque ¿cómo puedo yo medir todos los días que cada vendedor mostró 3 pares de zapatos en vez de 1? Lo que resolvieron ahí finalmente fue que en cada una de las tiendas tenían una hoja al lado de la caja registradora, donde iban anotando los vendedores todos los días, porque también hay que entender que el OKR no es un mecanismo de auditoría, sino que es un mecanismo para que nos alineemos y trabajemos en conjunto. Esto no está pensado para encontrar a la gente que quiere engañar el sistema ni nada por el estilo. Entonces, estamos terminando. Entonces, si lo vamos a ver esto en nuestro EcoKR, yo voy a venir acá a un subobjetivo, voy a apretar el signo más y le voy a poner crear métrica de crear resultado clave. Cuando lo apriete me aparece esta ventana, si se fijan acá ya indica que es una métrica de causa, también tiene las unidades, y lo que va a pasar acá es que esto se va a ver más o menos de esta forma. Entonces, lo interesante es que esta dinámica, cuando la tengamos configurada, nuestro tablero de EcoKR, y esto es lo que les decía que para mí es lo más importante, nuestro tablero de EcoKR se va a transformar en el índice, en la tabla de contenido de mi reunión que yo tengo que tener semana a semana con mi equipo, donde me voy a juntar todas las semanas, el mismo día de la semana, a la misma hora, a revisar qué es lo que está avanzando y qué es lo que se está quedando atrás. Y el sistema nos va a ayudar. Si tú te fijas acá, el sistema está diciendo que para este ejemplo, nuestro trimestre, nuestro ciclo, ha avanzado hasta el 38%, es el tiempo transcurrido, y en función de mi avance, que yo lo puedo actualizar directamente desde el sistema, o puedo actualizarlo desde un archivo Excel, van a haber ciertos resultados claves que se van a empezar a pintar de color verde, y van a aparecer ciertos objetivos que se van a pintar de color verde, de acuerdo a la leyenda que está acá, como lo considera Google, verde es que está al más del 70%, de manera que en estas reuniones yo puedo identificar claramente cuáles son las partes de mi OKR que está quedando atrás, puedo alinear al equipo, si mantengo fuera el torbellino, puedo alinear al equipo para que tengamos una comprensión inequívoca de cada una de las cosas que hay que hacer y quién lo tiene asignado. Como decía, puede ayudar al que se está quedando atrás, de manera que al final del trimestre seamos capaces de lograr este objetivo de mayor impacto. 503. Preguntas. Oye, Javier, una duda. Acá algo que siento que es bien interesante del OKR, creo, es que de alguna forma es súper importante tener un entendimiento más o menos acabado de nuestros procesos o las causalidades que puedan llegar a nuestro objetivo. ¿A qué me refiero? En el fondo, voy a ocupar el mismo ejemplo de la venta. Por ejemplo, yo tengo una tienda, quiero aumentar la venta y digo, ya, voy a poner 5 vendedores más y voy a cambiar mi sistema de venta para atender más rápido. Pero resulta que mi problema es que en realidad no me entra ningún cliente, ¿cachai? Es como, ¿cómo trabajas tú esto con los clientes de decir, cómo me aseguro que las balas las esté poniendo bien y estén alineadas efectivamente con el dolor del cliente, o el dolor de la institución misma que esté aplicando esto? Súper buena tu pregunta, Josué. Y mira, lo que te quiero contestar acá, a ver, de partida, obviamente que hay un trabajo que tiene que ver con la experiencia de la consultoría, el conocimiento que tiene la empresa, porque vamos a entender que la empresa no la abrieron ayer, sino que probablemente es algo que ya lleva un tiempo funcionando y tienen bastante claridad normalmente de cuáles son las causas que generan estos problemas, estos factores del torbellino, que son los que yo quiero arreglar o mejorar, como decía antes. Normalmente hay un cierto nivel de conocimiento y el juego se trata de hacer las preguntas correctas para poder descubrirlo y hacerlo explícito. Pero normalmente, a pesar de como te decía que las métricas de causa no es lo que estamos acostumbrados,
normalmente las métricas de causa siempre están presentes en la gestión. Lo que pasa es que no le damos foco porque estamos muy concentrados en la métrica de efecto. Ese es un tema. El segundo, y esto sí es súper relevante, es que OKR no está pensado para que tú lo hagas un trimestre y chao. OKR está pensado para que sea un ejercicio continuo. Entonces, si tú, por ejemplo, vas, y pasa mucho, yo te mostraba antes en el gráfico de cómo se compone esto en el tiempo, que al final hay una actividad donde vamos a analizar cómo nos fue para poder tomar esa información. Es posible, y pasa muchas veces, que yo termino cumpliendo mis métricas de causa y no logré empujar en la métrica de efecto. Eso es lo que nosotros llamamos la correlación entre la causa y el efecto. Entonces, Claro, por esa es eso mi también, pregunta, justamente. por eso te decía antes que es importante conocer la metodología, experimentarla, porque una de las cosas que tú aprendes al hacer el ejercicio de llevar tu objetivo con OKR es ir descubriendo la correlación entre estas métricas de causa y de efecto, y lo que pasa muchas veces, mira, pasa mucho que el OMI se repite muchos trimestres. Quiero aumentar las ventas, quiero aumentar las ventas, quiero aumentar las ventas, y voy manejando y moldeando esto en distintos aspectos de la organización para lograr ese OMI. Y también voy mejorando mis métricas de causa para que tengan una correlación con el efecto más alto. Entonces, no hay que pensarlo esto como, ya, mira, no tenemos idea de nada, pum, parto un trimestre, hago el trimestre y después me olvido. No, este es un ejercicio continuo. Sé cosas, las aplico, probablemente, y acá se parece mucho a la metodología ágil, donde yo voy a ocupar mi experiencia para mejorar mi siguiente ciclo, mi siguiente sprint, si tú quieres, Claro. pero que no un sprint, porque no es tan rápido, sino que es un trimestre entero, y con ese conocimiento, con esa experiencia, voy a poder planificar mejor. Ahora, aunque fracase, es buenísimo, porque a lo mejor yo establecí unos resultados clave que no servían, pero ahora sé que no sirven. Porque si lo hubiera sabido antes, no los hubiera aplicado, hubiera puesto lo que sí sabía. Los apliqué porque no sabía que no servían. Ejecuto, fracaso y capitalizo el aprendizaje. Perfecto. Más preguntas. Pues aquí en este punto, Javier, yo quería hacer un comentario de algo que yo escuchaba más temprano esta semana acerca de un tema como es el mapa de los sueños, ¿ya? Y traer un poco que esto es mucho de ese OMI, ¿sí? Es un nivel súper alto al que se quiere llegar, y esos pequeños objetivos, tenerlos lo más realistas posible y poder visualizar esas pequeñas acciones o celebrar esas pequeñas acciones. Entonces, así es como yo identifico o veo que esto va a tener una funcionalidad en el tiempo, porque mucha gente se pregunta por qué a veces no les funciona utilizar una metodología, y es lo que hemos venido trabajando, lo que yo he venido trabajando, y de pronto sintiendo en otros equipos y en otros ambientes donde yo me desenvuelvo. Y es que las personas están muy interesadas en alcanzar algo, pero no se mantienen en ese objetivo como tal, sino, y eso también me gusta del OKR, ¿cierto? Que es algo que no vas a cambiar ese objetivo, lo que vas a cambiar es la dirección por donde quieres ir en relación a esa causa y efecto a la que nos vamos enfrentando. Y al visualizarlo, es lo que le da un plus al poderlo visualizar en un tablero de mando. Y ahí viene también una pregunta que quiero, una vez yo tuve cierta relación con los KPIs. Entonces, ¿qué diferencia hay para ti entre los KPIs? Es otro sistema de medición, y los OKRs, ¿sí? ¿Cómo poder clarificar eso? Sí, perfecto. Mira, con respecto a tu primer comentario, yo te diría que es un activo de la organización ocupar una metodología de este tipo. Una organización que está acostumbrada y mantiene, persiste, es resiliente durante el tiempo en una metodología y está acostumbrado a usarla, tiene un activo que le permite ir logrando más cosas, ir adaptándose mejor, ir navegando por los problemas, si tú quieres también, de mejor forma. Así que muy de acuerdo con lo que tú decías.
Con respecto al tema de los KPI, y acá como disclaimer, te comento que yo no soy experto en KPI, pero sí lo que yo percibo es que, y si hay alguien acá que quiera compartir la respuesta, bienvenido, por favor. Lo que sí, como dice John Doerr en el libro, mide lo que importa, así se llama el libro. La idea del OKR es ser algo simple. No tener un tablero de KPI que tengo 400 relojes y números y gráficos, sino que acá lo que vamos a hacer es seleccionar específicamente estas métricas de causa y métricas de efecto para ir a perseguir el cumplimiento de un objetivo muy concreto, muy específico y en un periodo de tiempo muy acotado. Entonces, como te digo, por lo poco que entiendo de los KPI, porque no soy experto en esa materia, digamos, pero lo que sí ocurre con eso es que acá nosotros tenemos una capacidad de forzar el cumplimiento del objetivo, de direccionarlo de una manera muy precisa, de una manera muy específica. ¿Sí? ¿Estaba bien la respuesta? ¿Eso era la pregunta? Más preguntas. Ok. Entonces, bueno, como ustedes saben, todos los jueves a las 4 de la tarde nos vamos a estar reuniendo en estas sesiones que están orientadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos, en ir haciendo que sus empresas sean increíbles, cada vez mejores. Vamos a ir tocando distintos temas en nuestro sitio web, en la página Club de Objetivos, y se los muestro. Vamos a tener la descripción de cada una de las sesiones. Acá ya tenemos planteadas 4 sesiones más, van a seguir apareciendo, donde vamos a ir hablando de distintos temas que tienen que ver con específicamente la metodología para lograr los objetivos y temas complementarios, para ir ya facilitando el cumplimiento de objetivos específicos, subobjetivos que ustedes tengan ahí, de distintos temas: marketing, metodologías de transformación ágiles, lean, distintas cosas van a ir apareciendo acá, así que están invitados todo el tiempo a venir a compartir con nosotros. La próxima semana vamos a estar con Sergio Motles, que es consultor senior de planificación estratégica, conversando en una sesión más conversada que la que tenemos hoy, acerca de cuáles son las diferencias, similitudes y cómo hacer funcionar en conjunto la planificación estratégica y los OKR. Ahí veo que Luis me volvió a escribir acá, no lo había visto en el chat. No sé, Luis, si quieres comentar un poquito cómo va a ser la pregunta en voz alta. ¿No? ¿Sí? ¿Aló, me escuchas? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente. Oye, me gustó mucho la charla, la verdad es que estoy aprendiendo de tu método, primera vez que lo veía. Y la pregunta que te hice al principio era referente a cómo lo aplicábamos a las pymes. Yo personalmente me dedico a hacer muchas pymes, ya he hecho como 2011 pymes yo. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto para estructuras más chicas, en la cual generalmente son 3, 5 personas, no pasan de 10 personas, y la facturación, como te señalé, es hasta 100 millones? No sé si podría cerrar con eso. De todas maneras, Sí, la próxima semana te voy a preguntar. Por supuesto, por supuesto. Mira, de partida, Luis, te invito a que, si tú quieres, tengamos una conversación más detallada. Te voy a compartir acá mi calendario para que me fijes una cita, y también lo dejo a todos los presentes si quieren tener una conversación directa más personal. Con mucho gusto voy a compartir acá el link en el chat de Zoom. Perfecto. Ahí está. Así que métete ahí y pídeme una cita para que hagamos una videollamada y podamos hablar un poco más en detalle, porque me parece súper interesante poder ayudar a esta tremenda cantidad de pymes que trabajan contigo. Sí. Yo te diría que el método es el mismo. No hay mucha diferencia en cómo aplico el método en una gran empresa, de una startup, una pyme, algo que está empezando, incluso un consultor independiente. Donde voy a ver más diferencia tiene que ver con la cantidad de niveles en los cuales voy a tener que escalonar esto. Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa multinacional que tengo oficinas en 80 países, probablemente voy a tener que de alguna forma ir repitiendo el ejercicio para cada una de las unidades. Cuando la empresa es más chiquitita, todo es más directo y es más fácil, pero el método en sí mismo no tiene mucha diferencia. Lo que voy a buscar, mira, normalmente esta charla que hicimos ahora es algo que el año pasado lo hacíamos en 7 sesiones, entonces hay varios detalles que no hemos hablado hasta ahora, pero normalmente lo que yo voy a buscar es que esta planificación la haga de manera colaborativa, en la cual la alta dirección, o en el caso que tú me estás diciendo, el emprendedor tal vez, va a fijar, Claro, el gerente.
el gerente va a establecer este objetivo de mayor impacto, pero normalmente los KRs vienen desde las áreas operativas, porque cuando yo fijo mi objetivo de mayor impacto y a lo mejor los subobjetivos, los que saben realmente cómo empujar que se logre ese objetivo, esa métrica de efecto, son las personas que están trabajando en el día a día. Entonces, esa dinámica de planificación colaborativa, que es como un túnel, así que yo lo voy construyendo haciendo el hoyo desde los dos lados del cerro y se encuentra en el medio, esa dinámica en la cual se trabaja de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, se repite en cualquier tipo de organización, aunque sean dos personas, lo voy a hacer colaborativa. Y lo que pasa principalmente, la gran diferencia, te diría yo, es que cuando mi organización es muy grande, a mí no me da para hacer una sola reunión de seguimiento semanal. Entonces, lo que tengo que hacer es organizar que cada una de las unidades haga sus reuniones de seguimiento semanal, partiendo, porque es a la semana, desde los niveles más bajos, digamos, de la estructura jerárquica, en los primeros días de la semana, de modo que vayan alimentando la información para que en la medida que va transcurriendo la semana, mi reunión vaya en un equipo que está cada vez en un escalafón más alto de la pirámide organizacional y haya visibilidad del cumplimiento del objetivo y de los KR de manera más completa. Hay un tema súper importante acá que no lo mencioné en esta reunión, pero es como vital y crítico, que es que a esa reunión tengo que llegar con mis métricas actualizadas, si no, no veo nada. Entonces, en esta dinámica de que tengo muchos departamentos, muchas gerencias, muchas subsidiarias, los equipos de que están más abajo, digamos, son más operativos, van alimentando la información, van tomando sus compromisos para ir preparando la información para los niveles más altos. Pero en sí el método, aparte de que acá tengo que repetir más veces la misma cosa, el método es el mismo. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Encantado. Espero ahí que nos podamos ver. Fíjame una reunión. Sí, voy a fijar la reunión. Que estés bien, ¿eh? Chao. Igualmente, un gusto. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Perfecto, sí. Melissa, te veo ahí que les está sacando el Sí, te iba a preguntar solo si siempre es el mismo link de Zoom o hay que inscribirse a cada una de las sesiones. Hay que inscribirse, siempre es un link distinto. Perfecto. Mira, acá tú vienes a la página, debería ser bien fácil la inscripción, tú la apretas acá, bueno, esta es la que estamos hoy día. La apretas acá, le pones sí, llenas ese par de datos y eso es todo. Y con eso te llega la información a tu mail, te va a llegar el recordatorio y todo. Así que invita a tus conocidos, invita a tus colegas, están todos bienvenidos. Perfecto. Entonces, los partners que estamos acá, nos cambiamos al otro link para la sesión del Club de Partners y les agradezco mucho por la presencia. Los que estamos acá en Chile, feliz fin de semana largo. A los que no, bueno, todavía les toca mañana trabajar, me imagino, pero que tengan también muy feliz fin de semana. Así que espero verlos de nuevo el próximo jueves. Muchísimas gracias.